10 de la mañana, 38 minutos, 12 grados 3 décimos la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida al Coffee Break y rápidamente nos vamos a encontrar con Luciano Mondino, que es analista internacional, experto en temas de seguridad, inteligencia. ¿Por qué? Porque tal como veníamos hablando, hay un fenómeno, tal vez no nuevo, pero sí extremadamente amplificado en estos tiempos, que tiene que ver con las universidades en Estados Unidos, en Europa, y con los acampes y con los hechos violentos, todos ligados al antisemitismo. Pero vamos a charlar con él para tratar de entender este fenómeno. ¿Cómo estás, Luciano? Dani Salzman te saluda. Hola Dani, ¿qué tal? Buenos días. Bien, uno podría decir esto es inexplicable. Yo lo primero que me viene a la cabeza es cómo puede ser que en los ámbitos de pensamiento, en los ámbitos de la cultura, en los ámbitos del análisis, suceda esto. Tiene que haber una explicación y vamos a tratar de encontrarla, de que me ayudes a encontrarla. Sí, a ver, efectivamente, yo creo que no me parece tan inexplicable. Y te digo porque creo que es, al igual que el 7 de octubre, son consecuencias de discursos que se empiezan a construir desde hace mucho tiempo y toda una línea de pensamiento que se va estructurando en muchas universidades de Estados Unidos, casas de estudio muy reconocidas que en los últimos años han recibido mucho dinero proveniente de fondos árabes, especialmente cataríes. Sabemos que Qatar es una de las piezas fundamentales en este nuevo engranaje o en esta asociación que hay de los países y los intereses árabes que son fuertemente antioccidentales y por ser también antioccidentales son fuertemente antisemitas. En la reducción muchas veces teórica o ese imaginario popular que hay sobre la cuestión del Medio Oriente, el conflicto palestino-israelí, tener una posición a favor de Israel en estos momentos se vuelve algo muy poco popular porque hay una minoría muy ruidosa, yo insisto, no son mayoría, son una minoría muy ruidosa que está en los medios de comunicación, está en los creadores de contenidos en redes sociales y también están en las universidades. Esto último factor no menor, en las universidades de los Estados Unidos y de Europa, en la gran mayoría es donde se están formando los funcionarios de organizaciones internacionales que en los próximos años, no dentro de 20, 30, 50, sino en los próximos 5 años, van a ser quienes van a ocupar puestos de decisión en la política internacional. Entonces, esto me parece un esquema, una estructura de pensamiento que ha tenido a partir del 7 de octubre un punto de ebullición muy fuerte, pero que se explica por muchas cosas que vienen pasando desde hace mucho tiempo. A mí no me extraña que del otro lado haya gente muy inteligente planeando esta estrategia y también con el dinero que le sale de la tierra fácil. Ahora, Correcto. pero Uh -huh. qué tan fácil fue o es penetrar en la cabeza de una persona occidental que tiene dinero porque las universidades son pagas y no cualquiera accede a ellas, que viene sufriendo los ataques de esos mismos mentores, digamos, en su propio suelo? Estados Unidos sabe lo que es un atentado del Islam extremista. O sea, ¿cómo se hace para penetrar en la cabeza de un tipo de Harvard o de Yale o de Columbia? Mirá, creo que hay dos cuestiones. La primera, cuando hablamos de este tipo de fenómenos, yo emparejo o lo asocio bastante a lo que es la idea de radicalización. Cuando un tipo se inmola en nombre de una ideología, es decir, que se ha radicalizado, hay muchos factores sociales especialmente, luego también están los psicológicos, los económicos, pero son principalmente psicosociales que impactan en la persona y que por lo menos te llevan a preguntar por qué esa persona reacciona así. Aquí creo que es lo mismo. Acá hay un emparentamiento político en el cual hace unos días atrás que hablé del nuevo fascismo de izquierda islamizada, que claro, genera un poco de duda porque a simple vista parece un oxímoron hablar de una izquierda o ese nuevo wokismo que ha aparecido en los Estados Unidos, que es como ellos mismos se definen, es la izquierda más radicalizada dentro del Partido Demócrata, que es quien se ha introducido en estos campamentos en apoyo a, no los palestinos, sino a Hamas, pero bueno, eso creo que es una discusión quizás posterior, pero que se ha asociado mucho a estos intereses que tiene este nuevo movimiento islámico que ha ingresado en las sociedades occidentales y que, insisto, no es una cuestión de migración islámica o de comunidades islámicas que están en Europa, sino son esas comunidades islámicas que están
fuertemente acechadas y amenazadas por la ideología salafista. Cuando hablamos de las comunidades musulmanas en todo el mundo, hablamos de más de 1.500 millones de personas, de seres humanos. Ya con que solo un 10 o un 15% de esos 1.500 millones estén al servicio o estén operativos en nombre del salafismo, nos demuestra que hay un enorme problema que trasciende las fronteras del Medio Oriente. Por eso, ¿por qué se radicaliza toda esta gente que empieza a tomar los campos universitarios? Primero en las casas de estudio en los Estados Unidos, pero ahora también ha empezado en las últimas horas en Europa, incluso aquí en Madrid, en Valencia ya ha habido convocatorias y hay también convocatorias para las próximas semanas en distintos puntos de España, incluido Madrid. No creo necesario hacerle ni publicidad, ni mucho menos. Creo que como todo acto criminal y terrorista, porque en definitiva es lo que es, cuando se hacen este tipo de expresiones públicas, no hay más que desincentivarlas y no promover ningún tipo de espacio que va a tener un solo sentido, que es discriminar y perseguir a las comunidades judías y sionistas, incluso aquellos que no somos de las comunidades judías, pero defendemos la existencia y el derecho a la defensa del Estado de Israel y que compartimos espacios académicos con muchos de ellos. ¿Por qué lo hacen? Lo desconozco. Creo que me parece que tendría muchas respuestas o posibles hipótesis que encajarían con esto. En principio sí lo que creo, hay una necesidad de intereses muy grandes, hay una miserabilidad muy grande también en los intelectuales, muy deshonestos intelectualmente, que no reclaman y no tienen muchas veces ningún tipo de parámetro para criticar al Estado de Israel, pero silenciar las masacres del 7 de octubre, silenciar las atrocidades que hace Hamas, que hacen los hermanos musulmanes o que hacen Irán, y que hoy son quienes están promoviendo muchas de estas manifestaciones que, insisto, tienen un solo sentido y una sola dirección, que es discriminar a la comunidad judía y sionista no judía que frecuenta hoy las universidades occidentales. Luciano, no tengo mucho para esperar de Pedro Sánchez, pero ¿cuál sería el rol de los Bueno, estados, por lo menos en Estados Unidos? Uno asume que aún siendo republicano o demócrata, algo de coherencia hay que tener. Yo no puedo imaginarme que Estados Unidos se pueda permitir que un campus universitario sea un campo de batalla y que no permita entrar a un alumno porque usa un equipado, porque se identifica con correcto. su religión. Correcto. De Pedro Sánchez puedes esperar cualquier cosa. Pedro Sánchez encaja en esto que decía hoy de los miserables intelectuales deshonestos intelectualmente. Pedro Sánchez que tiene una marea de problemas incluso hacia dentro del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, y en una fatídica alianza con una minoría también muy ruidosa que es Podemos, que en el último tiempo se ha desincentivado mucho políticamente, ha perdido mucho peso en la política nacional, pero que siguen teniendo todavía pequeños reductos como la Universidad Complutense aquí en Madrid, especialmente la Facultad de Políticas y Sociología, que es donde ha nacido Podemos, y donde terminan siendo los últimos bastiones de esa facción minoritaria que es fuertemente violenta, que es fuertemente intolerante, que promueve la cultura de la violencia y que reivindica, por supuesto, muchos o casi todos de los postulados antisemitas clásicos y también de ese antisemitismo moderno que está fuertemente agazapado en la causa árabe-palestina. Poder esperar de Sánchez muy poco. Sánchez es alguien que hace unos días, antes de comenzar su acting de renuncia o no renuncia, llevó a o pretendió hacer una gira europea para reconocer un Estado palestino que lleva 75 años de problemas, incluso hacia dentro del mundo y de los países árabes musulmanes, cuando ha habido muchas ocasiones en las que los palestinos pudieron tener su Estado y son o los árabes o los propios palestinos los que lo han rechazado, y a contramano de todo el mundo que reclama no darle a Hamas el premio de una autodeterminación, que insisto, no es un proyecto de existencia de un Estado en el caso de los palestinos, que sería en caso de un reclamo territorial sensato, legítimo y creíble, sería incluso legítimo para cualquier entidad que reclame o que quiera reclamar alguna cuestión territorial, como la hay en todo el Medio Oriente, pero en el caso de los palestinos no es esto. En el caso de los palestinos vemos un conflicto que en los últimos 75 años se ha enquistado por un solo o quizás el más fuerte de los motivos, y es que ese proyecto de autodeterminación no busca la creación de un Estado que conviva con el Estado de Israel, sino que busca la constitución de un Estado árabe en lugar del Estado judío de Israel. La identidad judía de Israel
es lo que verdaderamente molesta y obstruye ese proyecto de autodeterminación. Entonces, lo que Sánchez diga, ya de por sí la Unión Europea es intrascendente en términos de política exterior dentro del Medio Oriente y en cada vez más rincones del mundo, pero lo que diga Sánchez es realmente, creo que de muy corto alcance, y es muy poco lo que podemos esperar de alguien que intentó una prédica que no pudo resolver el mundo y los mejores cuerpos diplomáticos en las últimas casi 8 décadas. Luciano, en Estados Unidos y en Europa hay dinero de Qatar o de otros países para que esto suceda. Pero acá en la Argentina, Principalmente de Qatar. Sí. claro, pero acá en la Argentina, ayer yo veía la marcha de la izquierda o de la CGT y ves banderas palestinas y acá no hay mucha plata. La verdad, acá no hay mucha inversión Ujú. para conseguir eso. ¿Por qué razón No, no, a ver, ahí entonces? no, más vale. ¿Por qué razón un tipo que va a protestar porque, no sé, porque no quiere una ley laboral nueva, va a llevar en su mano una bandera palestina? ¿Quién se lo puso en la mano? Mirá, a mí puntualmente el caso de América Latina y el Caribe en general, pero de la Argentina en particular, hay algo que me espanta y es la penetración ideológica que también está teniendo la República Islámica de Irán. Este me parece que es un elemento clave para entender cómo de alguna forma toda la geopolítica internacional se acomoda en ese nuevo trinomio que empieza a buscar mayor espacios de poder en la política internacional, que son Rusia, Irán y China. Irán dentro de este trinomio es una potencia regional más focalizada en el Medio Oriente y en una guerra casi frente a frente con el Estado de Israel, que en los últimos meses se ha acrecentado mucho, pero hay espacios como América Latina y el Caribe, y podemos también sumar África dentro de poco tiempo, en donde la República Islámica ha tenido un avance financiero, militar e ideológico político muy importante. Argentina no está exenta de esto. Argentina está muy cerca de una frontera, como en el caso de Bolivia, en donde hay presencia de Hezbollah desde hace mucho tiempo. Y esto es algo que ahora ha generado conflicto, ha generado un reclamo diplomático por parte de algunos países, pero es algo que se conoce, como se conoce también Hezbollah en Venezuela y ahora también la peligrosidad que llevará tras la increíble e insólita decisión de Petro de cortar relaciones diplomáticas con el Estado de Israel e impedir la provisión de tecnología que el Estado de Israel hace para sostener gran parte del recurso que las fuerzas militares colombianas usan para enfrentar justamente a grupos terroristas y criminales. Segundo, América Latina es un espacio donde el terrorismo y el crimen organizado en general, pero el narcotráfico en particular, trabajan y trabajan juntos. Es una zona gris en la cual se entiende muy bien. Hezbollah no funciona solo como un cartel de la droga entre Siria y el Líbano. También ocurre en zonas de América Latina y el Caribe, especialmente en la Triple Frontera desde hace muchísimo tiempo. Hay estudios de los Estados Unidos que, como también otras agencias de seguridad y de inteligencia, que apuntan a esto desde hace muchos años atrás. Todo este entramado, lógicamente, tiene también una pata ideológica y política en la cual la República Islámica de Irán es expositor del antisemitismo moderno y la visión antioccidental moderna que increíblemente aglutina una izquierda que es de alguna forma muy benevolente y muchas veces protectora y seguidora de dictaduras como en el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba, también lo que sucede en Bolivia y lo que sucede también en otras zonas de América Latina y el Caribe, empiezan a recoger y ubicar a Irán como un exponente de ese mundo que se vendrá a liberar. En los últimos días, Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, responsable de una de las masacres y una seguidilla de masacres terribles en la historia de la República Islámica de Irán contra los pobladores iraníes, ha salido a felicitar estos movimientos universitarios en los Estados Unidos y en Europa. Es decir, hay una conexión, hay un entendimiento contra natura, pero que existe entre esos movimientos de izquierda y los movimientos islámicos que tienen un solo sentido, que es un sentido integrista, un islamismo integrista, en el cual desprecian la vida occidental y encuentran un punto de unión, insisto, increíblemente, quizás porque hablan un mismo lenguaje, hablan el mismo lenguaje de no defender las libertades básicas, no defender las democracias y los pensamientos modernos, sino anclar al mundo entero a lo peor y lo más anacrónico, que es lo que hoy representa también la República Islámica de Irán. La última pregunta, Luciano, tiene que ver con una opinión, no con información. Muchas veces aquellos que vivimos porque nuestros antepasados olieron lo que estaba pasando en Europa o en Rusia y en su momento lograron salir,
nos Ujú. preguntamos cómo es que nadie se dio cuenta, o cómo es que tantos millones de judíos no se dieron cuenta lo que estaba pasando en los años 30 en Europa, en Alemania, y no se fueron. Una acusación tonta porque nosotros estamos tal vez viviendo esa misma situación y la mayoría no se va. La pregunta es, ¿reconoces en este proceso el germen, la semilla de algo similar a lo que pasó en los años 30 en Europa, salvando que probablemente hoy sea más difícil que aparezca un Hitler? Mira, creo que lo de los años 30 no es una ideología que se haya muerto, sino que es una ideología que se va reconfigurando. Que hoy existan o quienes portan o quienes se ponen el vestido mucho más lindo del antisionismo para no definirse como antisemitas, pero cuando son ellos quienes están negando ni más ni menos que la existencia del Estado judío, cuya existencia y cuya constitución como Estado moderno es lo que impide un proyecto similar como el intento de aniquilación de la Shoah contra un pueblo que es el pueblo judío que ha visto 3/4 partes de su pueblo masacrado en manos de la Alemania nazi, dentro de territorio europeo, algo que sin duda genera una herencia histórica y una memoria histórica muy importante y que todavía al día de hoy se sigue configurando. Creo que es una idea que se ha solapado y que día a día se reconfigura, año tras año va mutando y va llegando a escenarios distintos. ¿Qué es lo que permite, o por lo menos me permitiría entender, que no va a tener el mismo resultado? Es que hay un contexto muy distinto. Hay cada vez, cuando se habla de antisemitismo, creo que hay, como vulgarmente se dice o como cotidianamente se dice, la pelota está en el tejado de los que no somos judíos. La cuestión del antisemitismo impacta sobre la comunidad judía, pero somos nosotros quienes principalmente tenemos que salir a denunciar, a desmentir las barbaridades, las mentiras, la desinformación, la distorsión, la tergiversación que hay sobre el Estado de Israel y especialmente a defender a aquellos que, como en mi caso, tenemos amigos que aquí en Europa, en Madrid, en el año 2024, no quieren llevar ni el Maguen David, no quieren llevar la kipá por temor a una represalia. En Barcelona, bueno, por supuesto, ni hablar. En muchas zonas de Francia, Bélgica, la situación está verdaderamente complicada, pero sí creo que hay un acompañamiento cada vez mayor, especialmente a aquellas comunidades que entendemos que el avance de este proyecto islámico que busca derrotar y que busca eliminar al Estado de Israel tiene también el objetivo puesto sobre nosotros. Siempre lo digo y con esto ya puedo cerrar la idea. El 7 de octubre ocurrió en Israel, pero el mensaje también fue dirigido hacia nosotros. Fue dirigido hacia los católicos cristianos, fue dirigido hacia los evangélicos, fue dirigido hacia toda aquella persona sin distinción de religión, étnico ni ideológico incluso, que defiende, insisto, la idea de un mundo libre, que es perfectible. ¿Vivimos en el mejor de los mundos? Probablemente no. Ahora, si lo tengo que comparar con el mundo que me quiere imponer la República Islámica de Irán, sí te digo que vivimos en el mejor de los mundos. Perfectible, que lo podemos mejorar porque podemos opinar. Es, es más que complicado el panorama. Yo me preguntaba cómo puede Es ser, complicadísimo. lo veía aquí en la Argentina, cómo puede ser que un partido que lleva como bandera, no sé, el matrimonio igualitario, la igualdad de género, la Efectivamente. libertad de expresión y todo, lleve una bandera palestina. O sea, es Eso es absolutamente lo nuevo. ridículo. Exactamente, eso es una migración que incluso desde el análisis político es muy interesante cómo se ha cambiado ese sujeto hacia el cual la izquierda estaba dirigido. Hoy quienes representan al movimiento palestino, que insisto, tiene una línea muy delgada entre defender la causa palestina y defender a la organización terrorista Hamas, porque ambos buscan lo mismo, que es destruir al Estado de Israel, desde el río hasta el mar, consignas muy similares, pero en definitiva todos llegan hacia los mismos puertos. Hoy quienes representan ese movimiento son personas que por su apariencia física van con los pelos teñidos de verde, de rosa, o representan las diversidades sexuales, o son mujeres, son sujetos que no durarían ni medio segundo en la Franja de Gaza, porque serían ejecutados por la organización terrorista que ellos mismos dicen defender. Es decir, estamos viviendo en un mundo tan irracional, tan loco, pero a su vez tan peligroso, que es justamente lo que le da un giro de complejidad todavía mayor. Luciano, gracias por este tiempo que has dedicado para nosotros. Te mandamos un abrazo. Nada, un abrazo también para allá. Luciano Mondino, allí en España, nos ayuda, nos
empuja al temor, pero también a la reflexión y a pensar el mundo que se nos viene. Aquí son las 10 de la mañana, 58 minutos. La temperatura sigue siendo 12 grados 3. Ponemos una musiquita, vamos a la pausa, nos informamos en punto y después te cuento, tenemos juego, tenemos psicóloga, tenemos.